cuando terminemos, iremos. Entonces, claro, el juez dice, ¿pero qué es esto? Y les lanza una excomunión terrible, pero con una fórmula de excomuniones de las peores que he visto. Maldito ustedes, maldita la mesa en que comieren, la cama en que durmieren, maldita su sombra, malditos sus hijos, sus nietos y todas sus generaciones posteriores. Una cosa horrible. Con todo y eso, los zamoranos no fueron. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo. Antes que nada, pues déjenme darle la más cordial bienvenida a nombre del Colegio de Michoacán, en el marco del ciclo de divulgación a 45 años del Colmich y en el marco de los 450 años de la fundación de la ciudad de Zamora, Michoacán, y de los 200 años de la creación del estado de Michoacán. Estamos hoy en la segunda sesión. Nos acompaña la doctora Nelly Sigaud, quien nos va a impartir la charla titulada Zamora, historias de la ciudad que habitamos. Antes de darle la palabra, quisiera dar los agradecimientos a los organizadores de este ciclo, el doctor Luis Arrioja Díaz Viruel, el área de comunicación Colmich, el Ayuntamiento de Zamora, el Centro Regional de las Artes de Michoacán y Fundación Mersa. Agradecemos también la presencia de los invitados especiales, los integrantes de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Corresponsalía Zamora. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Voy a leer una breve semblanza. Del largo currículum de la doctora. Nelly Sigaud es doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, División de Estudios de Posgrado, Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora jubilada del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, desde donde realizó importantes proyectos de investigación. Ella es una gran especialista en Historia del Arte de los siglos XVI y XVII en Nueva España y con intereses en Hispanoamérica. Es autora de varios libros, catálogos y decenas de artículos y capítulos de libros. Entre sus obras, por mencionar solo algunas, destacan Pintura Virreinal en Michoacán, volumen 1 y volumen 2, José Juárez, Recursos y Discursos del Arte de Pintar. El artículo titulado Zamora, el declive de la ciudad episcopal, y el catálogo del patrimonio arquitectónico del Bajío Zamorano, primera parte, la ciudad de Zamora. Pido un fuerte aplauso para la doctora, por favor. Y sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Qué gusto que estén aquí y qué gusto que me hayan invitado, porque ahora soy una invitada en el Colegio de Michoacán. Como oyeron, tuve el gusto de jubilarme en diciembre de 2022, pero como también se imaginarán, sigo trabajando porque las neuronas todavía no se jubilaron. Por lo tanto, mientras eso no suceda, sigo dando clases en el seminario en Jacona, donde doy Historia de Arte Sacro, y sigo publicando mis artículos y estoy trabajando en un libro que espero terminar en algún momento. Ya no me quiero comprometer con fechas, entonces digo, en algún momento lo voy a terminar. Y me dio mucho gusto que me inviten a hablar sobre Zamora, primero porque es la ciudad donde vivo y me apasiona la ciudad. Vivo en la ciudad intensamente, como todos ustedes seguramente, porque hace 37 años que vivo aquí y con eso se hace una vida. Es más, tengo más vida en Zamora de la que tuve en Argentina, donde nací. Pero efectivamente he ido haciendo escalas en problemas de la ciudad diversos, aunque volví para esta charla en un tema que me interesa mucho, que son las etapas de crecimiento de la ciudad
y de qué manera se desarrollaron algunos proyectos, especialmente algunos que me parecen proyectos fundamentales para la vida de este espacio urbano. Y le puse a la charla historias de la ciudad que habitamos, pensando en una película de Almodóvar, la deben recordar, La piel que habito, una película donde un cirujano plástico lucha con las deformaciones, transformaciones que le pasan a alguien, que es más o menos lo que le pasa a una ciudad. Comienzo entonces diciéndoles que en la ciudad, una parte voy a leer y otra parte voy a comentar, porque como siempre me sucede, me puse a escribir y salió muy largo. Entonces, para no aburrirlos, una parte la digo y otra parte la leo, para que no nos perdamos. Digo que la ciudad es un texto que admite múltiples posibilidades de lectura, tanto de sus partes fijas, como las obras arquitectónicas, como de sus elementos móviles, en especial sus habitantes, y en consecuencia las relaciones sociales que desarrollan en este espacio los habitantes de las ciudades, a quienes genéricamente llamamos ciudadanos. El término proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, la ciudadanía se ha definido como la condición que se otorga al ciudadano o la ciudadana de pertenecer a una comunidad organizada. Esta comunidad está formada por diversos e incluso antagónicos grupos sociales, cada uno de los cuales concretizan sus deseos, anhelos y luchas en estos espacios urbanos. La hegemonía de algunos de estos grupos sociales modifica la imagen de una ciudad mediante el desarrollo de proyectos que resultan coherentes con sus fines, aunque no necesariamente significativos para el conjunto social. Es por eso que se hace tan difícil hablar de una imagen de la ciudad, pues esta depende del grupo que la genera y modifica y puede resultar totalmente diferente para quienes la viven. Sin embargo, es posible hablar de la cristalización de uno o varios proyectos que se concretan en una imagen urbana susceptible de analizar en un corte sincrónico. Es posible que para cada uno de los habitantes de estas distintas colonias, de estos barrios de la ciudad, la imagen que puedan tener de la ciudad no sea la misma. Y seguramente, si quisiéramos preguntarles qué piensan de la ciudad en la que viven, responderían a partir del pequeño espacio que habitan. Muy lujoso, cerrado, abierto, calles estrechas, calles amplias, con seguridad, sin seguridad, etc. Pero ¿cómo nació esta ciudad? Recuerdo, y lo recordaba hoy en la tarde cuando estaba ya organizando este material, que cuando llegué a Zamora en 1986 todavía estaba vivo el debate de la fecha de fundación de la ciudad, que si 1540, que si 1574, y el debate era muy encendido, muy encendido, y había posiciones muy encontradas y cada uno defendía estas posiciones. Estudiando todos estos temas, llegué a una conclusión que no les voy a leer porque es muy largo, porque tiene mucha documentación del siglo XVI que usé para afirmar todo esto, pero que tiene que ver con lo que creo que sucedió. En 1546 se descubrieron las minas de Zacatecas, fecha muy temprana, por cierto. Los españoles empezaron a hacer sus caminos hacia el norte. Entre tantas estas cosas que hicieron, empezaron a fundar ciudades, villas de españoles. ¿Para qué? Para hacer un camino, ¿sí? Para hacer un camino que los defendiera en su marcha hacia el norte, en su regreso desde el norte. Fundan Celaya en 1571, Charcas en 1572, Tepezala en 1573, Zamora en 1574, Asunción 75 y León en 1576.
Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una serie de fundaciones, como una especie de cadena, digamos, de villas de españoles que les servían para muchas cosas, para hacer camino, para llevar alimentos de un lugar para otro, para cuidar a los animales que ellos mismos llevaban, para el camino, proteger el camino de Zacatecas a Guadalajara, que era muy importante, etc. ¿Por qué decimos entonces que y cómo puedo afirmar que la fundación se hizo en 1574? Porque desde antes y mucho antes había españoles viviendo en esta zona. De tal manera que cuando el doctor Alonso Martínez, que es el encargado de hacer la fundación de la villa de españoles en 1574, para hacer el lugar, para hacer la fundación, tiene que hacer el cambio de tierras de unas manos a otras. ¿Cómo es esto? Los españoles que vivían en esta región, que vivían muchos de ellos en Jacona, pero que tenían tierras en la región, disfrutaban de las mercedes. Esas son las mercedes reales. La merced real le da a un individuo la posibilidad de tener un solar en una villa y de tener tierras en torno a esa villa, alrededor de esa villa. Entonces, lo que hace el doctor Alonso Martínez es le dice, a ver, usted tiene tierras aquí en esta zona donde se va a fundar la nueva ciudad de Zamora, mire, se las cambio por estas otras. Y entonces, ¿cómo se sabe todo esto? Por la documentación del siglo XVI. María Rodríguez reclama las dos mercedes que se le quitaron para la fundación de Zamora y pide que se las devuelvan o que les den nuevas mercedes. Y entonces empieza toda una larga negociación con muchos de ellos, de estos españoles, hasta que finalmente culminan y pueden hacer la fundación en 1574. De esa preexistencia de españoles en la región y de la nueva fundación en 1574 es de donde se derivó toda esta confusión. Las mercedes reales, son una institución que cobraron importancia, relevancia durante la época de la Reconquista en España, cuando los castellanos empezaron a empujar a los moros que estaban ubicados en más de la mitad de la península. Para apoyar a aquellos que intervenían en la Reconquista, el rey les daba mercedes reales. Esas mercedes reales en las Indias de Castilla, porque recuerden que las Indias fueron de Castilla, no de España, que no existía como tal, sino del reino de Castilla, esas mercedes en las Indias se convirtieron en tierra, básicamente tierra, para aquellos que intervinieron en la conquista. Esta ansiedad por la tierra fue algo que, como algún momento mi querido y recordado amigo y compañero Heriberto Moreno dijo, de la ansiedad por la tierra se convirtió en voracidad, ¿sí? Porque los españoles querían más y más y más tierra. El asunto es que efectivamente se lograron pues establecer en Zamora. He hecho un esquema que sirva simplemente para entendernos acerca de las etapas del crecimiento de Zamora. Hay una primera etapa que es muy larga, que tiene subdivisiones internas, pero a las que no me voy a referir ahora. Pero para entendernos, digamos que esa primera gran etapa va desde 1574 hasta 1863, imagínense ustedes. Y ya les voy a mostrar por qué digo esto. La segunda fase va de 1863, que es el inicio de lo que he llamado el proyecto de la ciudad episcopal. De eso hablaba cuando decía de un proyecto hegemónico urbano, el proyecto de una ciudad episcopal, que es un proyecto de gran envergadura. La tercera fase, que es una fase interesantísima de desarrollo agrícola de Zamora, que no voy a poder desarrollar plenamente aquí. Si a alguien le interesa, les puedo recomendar
qué cosas, o podemos hablarlo en otra oportunidad. La cuarta fase es la de la segunda mitad del siglo XVIII. La primera tiene que ver con la tecnología, con el ganar espacio desviando el río Duero. Se ganaron muchas miles de hectáreas. Y la segunda tiene que ver con la hiperproductividad de algunos nuevos cultivos como la papa y la fresa. Y la quinta fase, desde finales del siglo XX hasta ahora, que se caracteriza por la invasión de las tierras de cultivo, por un crecimiento urbano completamente desordenado y desmedido, por la especulación y por la sobreexplotación de la tierra, especialmente a partir del cultivo de las berries, y la renta de las tierras, ¿sí?, que se usan hasta agotarlas y después se dejan. Bien. Pero vamos a ver cómo se dan estas etapas. Trataré de hacerlo más o menos breve. Pensando que el ayuntamiento interviene en este ciclo de conferencias y que tienen la amabilidad de invitarme, les quería compartir quiénes fueron los que formaron el primer cabildo, el primer ayuntamiento de la ciudad de Zamora. El Carlos Soto de la época fue el alcalde mayor, Francisco de Alcaraz. El alcalde, lo que se llamaba en ese momento alcalde ordinario, Alonso Aguilar. El regidor, Juan de la Cueva Mendoza. Y el procurador, Lorenzo Sánchez de Ulloa. Quiero decirles que estoy haciendo un trabajo específico sobre ellos. Todavía no lo voy a soltar hasta que no lo tenga bien amarrado, pero es un trabajo del tiempo muy largo porque me llevó mucho trabajo encontrarlos. Vemos que hay una fecha, 1580, poco tiempo después de la fundación. El cabildo ya había cambiado, el alcalde ya era otro, Francisco de Avellaneda. ¿Y por qué tengo estos nombres y por qué importan? Porque hay un acontecimiento interesantísimo en ese momento. Los franciscanos querían llegar a Zamora y los primeros zamoranos querían tener a los franciscanos aquí. Y resulta que estaban los agustinos en Jacona. Y entonces los agustinos presentan ante el obispo de Michoacán una queja porque había efectivamente una prohibición de que hubiera conventos en cortas distancias, y esta distancia, 4 kilómetros, era muy poca. ¿Qué hacen entonces? Pues mandan a un juez de parte del obispo y les dice, reúne a los zamoranos, que calculé yo a partir de este documento que eran como unas 100 personas, no más. Y les dice, necesito que vengan el domingo el jueves, a la iglesia. Ya tenían una pequeña capillita muy débil, construida, levantada. Y dice, necesito que se reúnan el jueves porque quiero darles a conocer algo. Y los zamoranos les dicen, mire señor, entendemos que esto que usted nos trae es muy importante, seguramente de parte del señor obispo, pero resulta que nosotros estamos en plena cosecha y si nosotros no nos vamos, los indios no trabajan. Por lo tanto, a escuchar al mensaje que tenían de parte del obispo. Eso marca muy bien la mentalidad de la época, de esta gente. A ellos lo que les importaba era recoger su cosecha y ya después verán, ¿no? De todas maneras, rezaban mucho y iban a misa y todo lo demás. Por lo tanto, tenían el cielo comprado. El chiste es que de este documento, que es muy interesante, nos
cae, digamos, una información que es esa, que habían apenas unos 100 núcleos, entre 100 hombres, mujeres, viviendo en Zamora en ese momento. Así que imagínense lo pequeña que era el establecimiento urbano. Este es un planito de Zamora que se conserva en la mediateca de Lina y que es muy interesante por muchos motivos. Es del siglo XIX, pero también nos muestra que las descripciones que se hacen de la fundación de Zamora, del emplazamiento de Zamora desde el siglo XVI, no cambió hasta el siglo XIX. Aquí tenemos marcado la catedral, la plaza, la catedral nueva, que todavía no está ni siquiera en construcción, nomás está marcado el espacio, y las calles, bueno, la calle de 5 de Mayo, que es por donde iba a estar la nueva catedral, la iglesia de San José, que todavía está dibujadita, pero no se estaba construyendo. Y la ciudad llegaba hasta ahí. Colón daba la vuelta por Ocampo, bajaba por Madrigal y ahí se acababa todo. Y la ciudad en realidad no creció mucho en número de población. Y es muy interesante porque si contamos los padrones, vemos que sí había más gente. Pero esa gente en muchos casos no vivía en la ciudad de Zamora, en la villa de Zamora, no fue ciudad sino hasta 1824. No vivía en la villa de Zamora, vivía en los pueblitos, ranchitos alrededor. El asunto es que esta ciudad estaba cerrada por unos límites que son muy importantes de tener en cuenta. El río Duero, que es que pasa por aquí, es hoy para todos nosotros el Hotel Fénix. ¿Sí? El río Duero es la calle de Corregidora. Y al norte, el Canal del Calvario. Esta es la iglesia del Calvario. Y el Canal del Calvario cerraba la ciudad por el norte. Esto es, los límites de la ciudad estaban marcados por el agua. El Canal del Calvario al norte y el río Duero al sur. Eso es. Entonces, con este tiempo que transcurre, la ciudad empieza a tener problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Básicamente la inundación de la ciudad por el río Duero. Incluso hay un cronista del siglo XVIII que dice que llovía tanto y se inundaba de tal forma la ciudad que las mujeres tenían que despedirse por 3 meses en la época de lluvias, ¿sí? Porque no se veían. ¿Qué deciden entonces? Pues deciden tomar una serie de decisiones que son sustantivas y que van a transformar todo el espacio urbano y económico. Y es desviar el río Duero. A finales del siglo XIX, lo que deciden es que se puede hacer una desviación del río, que es lo que hoy conocemos como el Río Nuevo. El Río Nuevo, en Jacona, es el antiguo río Duero. Y aquí, donde corría el río Duero, calle Corregidora, les recuerdo, hoy quedó un viejo cauce, un pequeño cauce de agua, que se convirtió, como vamos a ver, en un auténtico problema, en un dolor de cabeza. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Mientras tanto, ¿cómo se organizó esta ciudad? Básicamente con una pequeña parroquia, una parroquia que se construyó 1, 2, 3, 4 veces. Esta que estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla es la cuarta parroquia que se levantó en Zamora. 4 veces porque era la primera que se cayó, la segunda estaba muy mal y también se cayó, y la tercera que estaba en ruinas y también, hasta que deciden hacer esta cuarta. Y esta cuarta
es la que se convierte finalmente en la iglesia catedral, que es la que todos conocemos y la que vemos del lado derecho de la pantalla. La iglesia quedó así, la parroquia quedó así, sin torres, sin terminar, digamos, otra inconclusa, durante mucho tiempo, hasta que finalmente decidieron que había que hacerle las torres. Se volvió a caer una vez la Torre Sur. Llamaron para hacer a un arquitecto de estos arquitectos ingenieros, como era la costumbre en la época, muchos de ellos franceses que estuvieron trabajando en Morelia en el siglo XIX, y que transformaron la cara de Morelia, digamos, la convirtieron de una ciudad barroca en una ciudad neoclásica, ¿no? Esta transformación de la ciudad de Morelia, Valladolid, Morelia, se dio justamente con la intervención de estos ingenieros arquitectos. Y uno de ellos vino y vio que efectivamente la cimentación del muro donde iba a recaer la Torre Sur, que es esta, tenía apenas un metro y medio, un poco más de metro y medio de cimentación, con lo cual era imposible que aguantara movimientos, y sobre todo el problema de una cúpula que no estaba pensada en el proyecto original y que después se dieron cuenta de que si lo querían poner iba a ser un problema porque no la iba a soportar la construcción. Finalmente se termina, se concluye la nueva parroquia, que en 1863 se convierte en catedral. Esta es la Catedral de Zamora, antigua parroquia. En 1863, esto que estamos viendo en distintas vistas, es nuestra catedral. Para poder funcionar como necesitaba hacerlo, tienen que levantarse, hacer algunos cambios. Uno de ellos es la necesidad de una sillería, la sillería de coro. Esta sillería de coro se hizo en Zamora, pero los cuadros se trajeron, estos que están en la parte de arriba de los sitiales, se trajeron de la Ciudad de México en 1871. Y es un credo. Es un credo. Cada uno de los apóstoles tiene, como ustedes ven en las manos, llevan al lado de un angelito muy simpático y demás, tiene una parte del credo. Por lo tanto, lo que está mostrando aquí es la relación. Este es otra de los apóstoles, son todos los apóstoles, y los grabados no los quiero abrumar, los grabados están identificados, el grabador es un grabador alemán del siglo XVIII y todo lo demás. Bueno, las pinturas están empezando a estudiarse con mayor seriedad y es posible que se puedan atribuir al círculo de Miguel Cabrera, no a él directamente, sino a su círculo. Posiblemente él intervino, como hacían todos los obradores novohispanos, donde el maestro, la cabeza del obrador, intervenía junto con sus oficiales y sus aprendices en la factura de una obra. Pero también se trajo de México esta preciosa Virgen de Guadalupe, a la que yo veo que no le hacen mucho caso, y que es de uno de los pintores novohispanos más famosos del siglo XVIII, el pintor Vallejo, Francisco Antonio Vallejo. Está firmada y fechada, y es posiblemente una de las últimas obras de Vallejo. Y es muy interesante porque abajo, en esta inscripción, bueno, no, la corté, pero abajo, si van a la catedral, se fijan, abajo tiene una pequeña inscripción que dice: y esta imagen está tocada a su sagrado original con el mismo número de estrellas. Esto es, hubo dos copias de la imagen de Guadalupe, de la imagen original. Una se hizo en el siglo XVII y otra copia se hizo en el siglo XVIII. Justamente la hizo Miguel Cabrera. Por eso Miguel Cabrera escribió un opúsculo al que llamó Maravilla Americana, y donde trata de demostrar por qué la imagen es milagrosa, ¿no? Milagrosamente aparecida.
Pero a partir de esas calcas que hicieron en el siglo XVII y en el siglo XVIII, todas las imágenes que se hicieron posteriormente, bueno, no todas, las que dispusieron de una copia de esas calcas, dicen, está tocada su sagrado original. Esto es, que siguió el modelo que los pintores copiaron, hicieron calca en el momento en que tuvieron la posibilidad de revisar la imagen. Esta que tenemos en la catedral está tocada a su sagrado original y está firmada por Francisco Antonio Vallejo, así que por lo menos mírenla si van a la catedral, porque de veras que nadie la mira. Cuando estuve leyendo que en algún momento, cuando decidieron, vamos a hablar de eso ahora, hacer el santuario, convertir la catedral inconclusa en el santuario de Guadalupe, y se fueron a buscar a España pinturas, y decía, caramba, si teníamos aquí una Guadalupe de Vallejo, ¿no? Pero bueno, ahí va. El asunto es que la transformación de esta catedral pequeña, una antigua parroquia convertida en catedral, no casaba con un nuevo proyecto que se dio con toda claridad a finales del siglo XIX. En este nuevo proyecto, y sobre todo en las transformaciones económicas que se derivaron de esto, como son el haber pasado a unas 10.000 o 12.000 hectáreas de cultivo, que es lo que se ganó con la desviación del río Duero, a 2 cosechas anuales, a miles de toneladas de diferencia en los cultivos, lo cual hizo que los hacendados zamoranos se convirtieran en señores muy ricos, que además multiplicaban y crecían sus posesiones con el sistema más tradicional de lo tradicional, casándose las familias entre sí y así asegurando la herencia, que la herencia no se iba a ir hacia otras partes, que iba a quedar en el seno de la misma familia, y por lo tanto empiezan a ver ustedes que son Verduzco y Gartúa Verduzco, Méndez, ¿no? Todas las familias cruzadas entre sí. Pero eso aseguró, digamos, la posesión de la tierra para estos individuos, que fueron cada vez más beneficiados con estas transformaciones en la tierra y el agua. Pero también pasaron otras cosas, como por ejemplo el famoso tranvía de mulitas que hubo desde Zamora hasta Jacona por la calzada, la llegada del ferrocarril en 1899, ya como fecha última, la instalación de teléfonos en 1910, lamentablemente se perdieron después con la revolución, el telégrafo, ¿sí? Muchas cosas, muchas novedades, digamos. Zamora estaba sufriendo una auténtica transformación, y en esa transformación quedaba pequeño, reducido, pobre la pequeña catedral. Entonces, uno de los obispos más interesantes que hubo en esta diócesis, el señor Cázares, decidió que iba a construir una nueva catedral. Y entonces compró un terreno. Bueno, primero esto, es decir, lo que les estoy mostrando es la ciudad de León en España. Se los muestro como ejemplo de lo que se llama en la arquitectura europea, un famosísimo autor que se llama Braunfels y que ha estudiado la ciudad episcopal. Esto es, una ciudad episcopal es aquella, especial característico de las ciudades medievales, donde el volumen de la catedral sobrepasa por lejos a la ciudad, a la pequeña ciudad. Imagínense una ciudad medieval como este centro de León, que es el que estamos viendo en España, casas bajas,
techos bajitos, ¿sí? Y de pronto el volumen de la catedral dominando todo el paisaje. Esto es lo que Braunfeld estudia y dice, esto es una ciudad episcopal, aquella donde el proyecto arquitectónico es mayor que el paisaje urbano, ¿sí? Lo domina. Lo domina de manera tal que se impone sobre la ciudad. Pues le encargan a un señor que yo no sé hasta dónde eso es absolutamente cierto, que es Jesús Hernández Segura, y la verdad es que no lo sé porque Hernández Segura, en realidad él dice que es arquitecto, pero no era arquitecto como otros. Era hijo de dos familias, los Hernández y los Segura, que habían sido obreros. Interviene efectivamente en muchas obras que se hacen en la época en la ciudad, pero efectivamente no creo que haya tenido la capacidad, la formación necesaria para un proyecto de esta envergadura. Seguramente lo encargaron a algún arquitecto por ahí, aunque don Jesús firma con mucha seguridad el dibujo, muy conocido dibujo de la fachada de la Catedral de Zamora. Este es el aspecto que tenía ya levantado la primera parte, digamos, del proyecto, pero ustedes ven que a esto es a lo que me refería, ¿no? Un perfil de la ciudad donde se destaca la mole de la catedral. Don Jorge Moreno, un hombre sabio que estuvo durante muchos años a cargo del Archivo Diocesano, puso en mis manos hace 2 años, un documento maravilloso que estoy trabajando. Bueno, ya lo tengo completamente trabajado, pero no los voy a martirizar con eso. Pero lo que sí quiero decirles es que nos da ese documento, nos da información de todo lo que pasó durante la construcción. Es un libro que escribió el presbítero Novoa, que fue canónigo de la catedral, y que va dando cuenta día por día de toda la obra, de dónde trae la cantera exactamente, de cada pueblo, de dónde trae la cal, de dónde trae la arena, cuántas mulas compra, cuántas se murieron, cuántas le quedaron. Cuando necesita sacar agua, compra una bomba, la compró, la usó y después la vendió. ¿En cuánto la vendió? Bueno, la transparencia de esas cuentas es tan envidiable ahora que estamos viviendo la época más oscura de las cuentas públicas, la más oscura de los últimos años. Nos hace envidiar la transparencia maravillosa de los datos del canónigo Novoa, que nos dice exactamente cuántos canteros estaban trabajando, cuántos metros lineales tenía de cantera reunida en la construcción, cuándo empezó a hacer tal cosa, cuándo terminaron, ¿sí? Es realmente un resumen de obra, un informe de obra absolutamente fantástico. Y nos dice, por ejemplo, que las obras se detenían en el mes de julio, rigurosamente por la lluvia, y las retomaban en el mes de octubre, ¿sí? Es decir, que las lluvias eran mucho más regulares que ahora. El asunto es que este informe nos permite ver cómo fue avanzando la construcción, cómo avanzó, qué hicieron, qué cimientos pusieron, de qué medidas. Es realmente impresionante. Pero por más trabajo que hicieron, las circunstancias históricas se les impusieron y lamentablemente la catedral quedó, como todos ustedes saben, quedó sin terminar. Y quedó sin terminar por muchísimos años. Esto que a lo mejor algunos de ustedes que son de fuera o algunos que son más jóvenes no vieron esto, que los que somos mayores sí vimos, que es lo que se llamó durante muchos años la catedral inconclusa. Esto es un perímetro, ¿sí?, que quedó lamentablemente perdido para cualquier tipo de uso. En ese documento que del Archivo Diocesano
concluye con un dibujo, y en ese dibujo se muestra qué querían hacer con el terreno que compraron. El terreno que compraron se llamaba Los Lotes y se lo compraron a un sacerdote, el presbítero Pedro, ahora creo recordar que se llama Ayala. Si lo empiezo a buscar ahora voy a perder tiempo. Entonces se lo compraron en 10.000 pesos. Era un terreno, 10.000 pesos. ¿En qué año, perdón? En 1878. ¿78? 98, perdón. 98, sí. Entonces, 10.000 pesos, era un montón de dinero, era muchísimo dinero. Ese terreno lindaba al sur con la acequia, que es esto que vemos en esta línea, porque el dibujo habría que pensarlo así, porque por aquí está la calle. Perdón, es esto, esta era la acequia, ¿sí? La acequia del Calvario al norte y la del río Duero al sur. Y dice los terrenos de los hermanos Verduzco, todo esto. Esta era la antigua parte de la antigua hacienda de San Juan, de la iglesia que está por aquí. Bueno. Entonces, ¿qué pensaban hacer? Pues pensaban hacer una obra impresionante, porque no era solamente la iglesia nueva, la catedral, era un proyecto de urbanización. En 1927, años después, cuando la construcción está suspendida, una junta de mejoras materiales retoma este proyecto y lo quieren llevar adelante, de subdividir toda esta tierra, que era enorme y que tenía además una altísima productividad. El padre Novoa se tomó la molestia de contarnos todo lo que producían este terreno de Los Lotes antes de que se convirtiera el sitio, donde se recogían miles de fanegas de maíz, había naranjales, bueno, era una auténtica belleza, ¿no? El chiste es que no se construye ni antes ni después, todo queda como quedó San José. Iba a ser la iglesia de San José, y cuando llegó el padre Sagún de Roma, vio la fachada esta neoclásica que le estaban levantando a San José y no le gustó y la mandó tirar. Él me lo contó. Y hicieron esta que le hizo el arquitecto o ingeniero Verduzco de Guadalajara. Da igual, ingeniero, arquitecto. El asunto es que nuestra inconclusa quedó así y tuvo la cantidad de usos más extravagantes que ustedes se puedan imaginar, porque fue cancha de fútbol, cancha de baloncesto, depósito de los camiones de basura, de la recogida de la basura en 1972, ya en épocas bastante más cercanas. Lugar para que la gente sembrara plantas y para que la gente se entretenga sembrando plantas. Inclusive quisieron poner, uno de los primeros proyectos que vi fue un gallinero que propusieron en 1942. Y de México le mandan una observación diciendo: oigan, aunque no esté en funciones, el edificio es muy importante, ¿no se verá mal poner un gallinero? Finalmente no lo ponen. Las últimas propuestas son las querido, la verdad le tuve mucha estimación al doctor David Guzmán, que querían hacer ahí un centro cultural, ¿sí? Y bueno, nada de esto funcionó. Quedó la catedral inconclusa hasta que en 1988 se recuperó. Hubo muchas recuperaciones, Les quiero decir que no fue la única. Esto de que se recuperó la catedral, hubo varias recuperaciones. Una de ellas, a ver si la marqué, es muy interesante porque la respuesta la recuperan por un año. Le dan a la iglesia de nuevo la inconclusa.
Y entonces, en 1940, es presidente Lázaro Cárdenas y ve el oficio, el decreto, ¿no?, para la devolución de la inconclusa y dicen no procede. Y no procede porque ya tienen una catedral y 8 templos más. ¿Para qué quieren otro? Porque hay muchas necesidades, miren si ahora pensáramos así, ¿no? Porque hay muchas necesidades, porque el pueblo tiene muchas necesidades y no podemos gastar toda esa cantidad de recursos que se van a consumir para levantar ese edificio. Porque aunque se necesite mucha mano de obra y se dé trabajo a muchos obreros y demás, va a ser demasiado el gasto que se va a producir. Así que lo lamento mucho, pero como no está en convivencia con lo que desea y las necesidades de este país, no procede. 1940. Pero procedió. En 1988, finalmente le devuelven a la iglesia la catedral inconclusa, que ya no va a ser la catedral, sino el santuario guadalupano. Y empieza entonces un nuevo proyecto urbano que ya esto sí había comenzado en el siglo XIX, que es abrir calles, 2 calles. La primera fue Cázares, que no estaba abierta, para darle perspectiva, ¿sí? En este proyecto, al que les digo que creo que se llama una ciudad episcopal, porque va junto con levantar un palacio episcopal, que es lo que hoy conocemos como el antiguo edificio de Correos, pero que fue el Palacio Episcopal y que estuvo ahí habitado por el obispo Núñez, que además lo ajuareó de una manera extraordinaria. Las descripciones de todo lo que compró para el palacio eran candiles franceses. Las últimas cosas que vi fueron unos maravillosos vitrales que estaban que estaban en la sacristía de la catedral. Los tenía envuelto el padre Pedro Torres, que en esos años era el encargado del archivo de la catedral. Les estoy hablando de 1987. Y entonces y yo andaba revolviendo porque andaba buscando papeles, pero el archivo no estaba ordenado en ese momento. Y entonces tenían como unos bultos que dije, ¿y esto qué es? Y entonces me asomo y eran 2 maravillosos vitrales franceses, maravillosos, excepcionales. Están ahora en la iglesia de La Planta, aquí en La Planta. Bueno, no sé, de todo lo que hubo en el Palacio Episcopal no se rescató nada. Lo único que quedaban eran esos vitrales y ya están colocados en algún sitio. Por lo tanto, el proyecto de la ciudad episcopal se convierte en el proyecto de la ciudad santuario. Esto es de una ciudad que gira, que transforma un móvil, digamos, religioso en un interés turístico religioso, digamos, y que tiene la aspiración de construir una identidad regional. Esto es, así como en algún momento se tuvo la intención de construir una ciudad episcopal para que le diera fuerza a todo esto, les recuerdo que desde 1825 Zamora quería independizarse, ¿sí?, convertirse en un estado, separarse de Michoacán y convertirse en un estado. ¿No que? Sí, absolutamente cierto. Y ese intento, pues, no se pudo, no se logró, no se conciliaron los intereses para eso, pero siempre estuvieron ahí esos intentos separatistas. Por lo tanto, la Iglesia supuso, pensó, imaginó que crear una identidad regional a partir de un proyecto episcopal como el de la ciudad podía dar esta unidad que estaban buscando.
Pues lo mismo pasa ahora con esta ciudad santuario, que es un nuevo proyecto, donde, como ustedes ven, cada vez se mueven mayores intereses en torno a esto. Los intereses adentro del santuario, venta de criptas, esto, los intereses en torno al santuario, es decir, todo lo que se vende con las procesiones, la gente que viene, que cada vez viene de un entorno regional mayor, ¿sí? Con lo cual se convierte en un atractivo turístico, en un motor turístico para la zona. Y esto me parece que es importante verlo así, lo cual no degrada en lo más mínimo al santuario, sino tratar de entender que los fenómenos religiosos son fenómenos complejos, que no son solo religiosos. Los fenómenos religiosos son más grandes que lo religioso solamente. Son fenómenos que implican movimientos de personas, devociones, turismo, intereses económicos y demás, políticos, por supuesto, y que necesariamente los tenemos que entender así para entenderlos en su complejidad, ¿sí? Si los vemos solamente como un fenómeno religioso, nos quedamos a la mitad del camino. Este proyecto del santuario creció a su lado un centro regional de las artes. Este centro regional de las artes, que fue tan criticado y que es muy criticado, al que la gente de Zamora le dice el Titanic, les confieso que a mí me gusta mucho, personalmente me gusta mucho. Y me resulta muy interesante escuchar cómo alguien se queja del Titanic y no se quejan de toda la basura visual que hay en la calle 5 de Mayo, que es una de las calles más contaminadas visualmente que hay en toda la ciudad de Zamora, ¿sí? Contaminadas. Pónganse frente al santuario y caminen hacia la glorieta de 5 de Mayo y vean la contaminación visual que tiene esa calle de 5 de Mayo. Ah, pero les molesta el centro de las artes. Bueno, ok, está bien. En el interior, pues, se hicieron grandes transformaciones en el interior del santuario. Como ustedes saben, un órgano, para mi gusto demasiado grande, no era necesario. Y lo más interesante es la participación del fraile Fray Gabriel de la Mora, que generó estos maravillosos vitrales para el presbiterio, que posiblemente sean ahí. Ahora, terminando, voy a escuchar con mucho interés todas sus opiniones, observaciones. Me encantará, especialmente porque hay gente aquí que estuvo involucrado. Tenemos a la presencia del arquitecto Jorge de Aguinaga, que estuvo en el Consejo Técnico de la reconstrucción o construcción del santuario. Por lo tanto, posiblemente tenga muchas cosas para agregarle a lo que estoy diciendo. A mí personalmente, pero eso, como siempre en estas cuestiones, hay posiciones. Me gusta mucho. Me parece que le da el ambiente que lo inmenso del espacio no le da, ¿sí? Es tan grande y hay tantas cosas. En cambio, el presbiterio, inclusive yo lo dejaría más limpio y le quitaría más cosas y le dejaría solamente los vitrales, que me parecen excepcionales. Bien. Dentro de los nuevos proyectos era convertir al Palacio de Correos, antiguo Palacio Episcopal, en un museo. En un museo. Pregunté en ese momento, cuando me mostraron el proyecto de las vitrinas del museo y demás, ¿qué van a poner adentro? ¿No? Porque la Guadalupe de Vallejo está en un altar y el coro pues está en el presbiterio de la catedral. Por lo tanto, ¿qué iban a poner? Y entonces, como si fuéramos al supermercado, agarramos el carrito y me dicen alegremente: las iglesias de la meseta, que son de nuestra diócesis, están llenas de obras. Entonces, obviamente lo que hice fue llamar a todos los sacerdotes amigos de la meseta y les dije: atención, ahí les van con el carrito del súper. La respuesta fue: de aquí no sale ni un pelo, ni una crin del caballo de Santiago.
Clarito lo dejaron, clarito quedó. No salió nada. Creo que no es necesario hacer un museo para poder decir cosas que queremos decir. Y podemos hacer un centro cultural muy interesante y muy dinámico sin necesidad de tener una colección fija. Especialmente si esa colección fija procede de despojar a iglesias donde las imágenes están en su sitio y están funcionando. Bueno, junto con esto venía el proyecto, el gran proyecto del Teatro Obrero. Y esto tiene que ver con lo que se llamó en su momento la doctrina social de la Iglesia. El Teatro Obrero, construido a un costado de la Inconclusa, en partes de todo el gran terreno que les había quedado, tenía como la intención, digamos, de funcionar para la dieta, para la famosa dieta de los trabajadores de Zamora. Bueno, no voy a hacerles el cuento más largo de esta historia. Lo único que sí quiero mostrarles, y ya termino, es lo que pasa con el río Duero y el desvío del río Duero. Por supuesto, el Fénix que está sobre el río Duero, hablé con el licenciado Ramírez en una larga y muy simpática y muy agradable reunión que tuve con él de varias horas. Y la última pregunta, después de hablar mucho, dije, dígame una cosa, la acequia del Duero, ¿está entubada? Dijo, no. No, claro que no. Claro que no, por eso aquí enfrente, la acequia pasaba por aquí atrás. Las calles están rotas. Aquí enfrente en la calle tenemos unos 40 centímetros de un canal seguramente que se está abriendo, y aquí en la planta del colegio otra que venía aquí atrás y que partió una casa, la partió por la mitad en la calle de aquí atrás. Esta es el recorrido, el antiguo recorrido del río Duero, que esta es la calle Corregidora. Y lo que quiero mostrarles no es el recorrido, sino lo que pasó con la ciudad. Es decir, aquella ciudad que tenía como límite sur el río Duero, ahora ha crecido hasta Jacona. Ya estamos casi conurbados, ¿sí? Es decir, que el crecimiento sigue siendo voraz. Esto se ve claramente en estos, les voy a mostrar nada más que dos, en estos dos planitos. El primero tiene marcado en rojo la ciudad de Zamora en 1950 y este tiene marcado hasta el 2020. Los últimos son estos. Y como ven, tienen la diferencia de ser lugares de lujo, norte enfrente de Centura, y lugares de asentamientos irregulares, como son los que están enfrente del cuartel, ¿no? Y los asentamientos y las construcciones de 2000 a 2010 en toda esta zona, que son todos los que tienen que ver con Los Olivos, Medacasa y demás. Como ustedes ven, el crecimiento hacia el sur se ralentizó y empezó el crecimiento hacia el norte, ¿sí? Esto es la punta de lanza de un crecimiento que va a dar obviamente hacia todas estas tierras que todavía son tierras de cultivo. Mientras tanto, sigue creciendo un nuevo proyecto que pretende concluir el proyecto gigantesco del santuario guadalupano. Esto es lo que se piensa hacer y en parte posiblemente se termine haciendo, y queda en nosotros como ciudadanos, así como no lo hicimos en 1988, que dejamos que el proyecto siguiera y que se convirtiera en un proyecto frente al cual nos quedamos silenciosos, ¿sí?
En este caso, yo sé que hay voces disidentes y creo que es nuestra obligación que haya más voces disidentes frente a estos nuevos proyectos. Pero hasta aquí lo dejo y muchas gracias por prestarme su atención. Estamos en la recta final y pues agradecemos a todos su presencia. Siempre es un placer escuchar a la doctora Nelly, y antes de terminar pues vamos a darle una constancia por su participación. A nombre de las autoridades correspondientes del Colegio de Michoacán, otorga la presente constancia a la doctora Nelly Sigaud por su valiosa participación con la charla Zamora, Historias de la Ciudad que Habitamos, en el ciclo de divulgación a 45 años del Colmich. Zamora, Michoacán, 21 de marzo del año 2024, doctor Luis Alberto Arrioja Díaz Viruel, presidente del Colegio de Michoacán. Muchísimas gracias. Y a nombre del área de comunicación también pues le ofrecemos un regalito. Ay, muchas gracias. Libros, qué bueno. Un aplauso, por favor. Que lo abra. Que se la ponga. La ponemos. Ándale. Antes de concluir, pues los invitamos a degustar unos bocadillos que pues el Colegio Michoacán ha preparado para ustedes, y muchísimas gracias a todos. ¡Bravo!